Buenas noches, estimado licenciado José Ramón Hernández Martínez. Para mí es un honor dirigirme a través de mi presentación acerca del reformismo en Uruguay, Brasil y Argentina en el espacio pedagógico de Historia de América. Soy la estudiante Suani Cecilia Hernández Carranza de la sede de Choluteca. Y nos vamos a introducir al tema y vamos a tratar de analizar la formulación política y los efectos sociales de los gobiernos reformistas uruguayos, así también los gobiernos reformistas a lo largo de toda la historia contemporánea brasileña, políticos, intelectuales, etcétera. Así también es importante reflexionar acerca del proceso que surgió a partir de la reforma, donde se incorporó a los estudiantes al gobierno universitario y se creó la Federación Universitaria Argentina. Reformismo en Uruguay. Vamos a conocer algunos gobiernos reformistas en Uruguay en 1947 a 1958. Como primer punto tenemos el Uruguay en la primera década de la Guerra Fría. El Uruguay emergió de la posguerra. Para los uruguayos consideraban Uruguay que es el nuestro, un pequeño gran país. Si alguna vez le pudieron llamar con verdad al laboratorio de experimentación del derecho laboral, hoy se le puede calificar con igual razón de pequeño oasis de paz, libertad y justicia en un mundo perturbado con trágicas realidades o comprometedoras perspectivas. Tengamos clara conciencia de que el Uruguay es un país de excepción. El periodo durante 1947 a 1958 es denominado por gran parte de la historiografía uruguaya como neoatlismo, movimiento político que se caracterizó, según el historiador Benjamín Naum, eh, cual le apostó por un nuevo empuje y por la aplicación de algunas ideas centrales de la ideología batlista a las realidades distintas de la Segunda Posguerra Mundial. En Uruguay, los diferentes actores fueron adoptando posiciones ante el nuevo orden internacional de posguerra, mostrando su simpatía, oposición o neutralidad ante el conflicto que enfrentaba a las dos potencias que durante la Segunda Guerra Mundial habían sido aliadas. El discurso político del gobierno uruguayo, el 14 de agosto de 1947, Batlle Berres, refiere a la violenta revolución social y política que convulsiona a todos los pueblos. Eh, obreros, estudiantiles e intelectuales, muchos se inclinaron por el tercerismo, una postura latinoamericanista que condena el expansionismo imperialista de ambas potencias y la hipocresía de sus argumentos. Dentro de la izquierda culta uruguaya se procesó una polémica a partir de artículos entre 1946 y 1947 por destacadas figuras profesionales que plantearon visiones opuestas acerca del régimen soviético. El concepto de justicia social en el Uruguay comienza a plasmarse a partir de los primeros años del siglo XX durante el reformismo, liderado pues manifestando su visión del mundo de posguerra como un mundo conmocionado por el enfrentamiento. Esto no puede suponer intervencionismo, ya que se debe reclamar solidaridad de todos los pueblos para asegurar la paz y la democracia, porque está en el interés de todos imponer estos ideales y hacerlos respetar desde que su imperio significa progreso, felicidad y justicia social. Y justicia social. Así también, en múltiples discursos, Batlle Berres argumenta a favor de la justicia social
y argumentaba acerca de que la injusticia que no se corrige provoca tarde o temprano reacciones incontenibles que pasan sobre los pueblos como cometas sociales. No perdamos la oportunidad de asegurar la paz interna, la paz social, para dar a todos los habitantes de la República lo que con razón y justicia reclama la inteligencia y los sentimientos humanitarios, de lo cual aconsejan nuevos rumbos que traza la justicia. Así también la justicia social provoca el goce de vivir y apaga el ánimo de violencia y quita el valor a la palabra de los rebeldes. La justicia la necesitan quienes sufren. Alertaba a los parlamentarios americanos en 1948, Bartlett Berry afirmaba: la economía dirigida de gobierno tiene como función principal la custodia y tutela de los grandes intereses económicos de la República y después la tutela en custodia de los intereses de los pequeños. En cambio, el pequeño necesita la tutela del Estado porque el Estado le va a garantizar la forma de su trabajo. Y apresurarse a ser justo es luchar por el orden y asegurar el orden. Continuar por ese camino saliéndose al encuentro a los justos reclamos que haga el pueblo para darle solución a través de la ley, sin esperar reacciones violentas de quienes se sientan desatendidos u olvidados. Políticas que se desarrollaron los gobiernos reformistas. Desarrollaron un modelo nacionalista, industrialista, proagrícola, iniciado en las primeras décadas del siglo XX y retomado a partir de 1943, pasada la crisis de los años 30, la ruptura democrática y el gobierno autoritario y los efectos de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, donde buscaron fomentar la explotación agrícola y diversificarla, protegiendo cultivos industriales, fijando buenos precios, promovieron el poblamiento del campo y el surgimiento de una clase media rural mediante la Ley de Colonización en 1948 y la creación del Instituto Nacional de Colonización en 1948, que apropiaría grandes extensiones de tierra para dividirlas y repartirla entre pequeños y medianos poseedores. En el discurso de Luis Batlle declara la intención de atribuirse la legislación social con el objetivo de conquistar el voto obrero. Sin embargo, la ampliación de la legislación social se había retomado luego de las primeras décadas del siglo XX, a partir de 1942, con gobiernos cuyos dirigentes no eran batlistas, para negociar con la mediación del Estado la igualdad y los salarios con respecto al trabajo. Los gobiernos reformistas. Entre 1944 a 1955, el crecimiento acelerado de la industria manufacturera se despega de la evolución del Producto Bruto Interno, así como aumentaron los precios de las exportaciones, en particular la lana, y se reforzaron los instrumentos proteccionistas como restricciones y prohibiciones, junto a la sobrevaluación del peso que abarató los medios de producción importados. La suba de salarios cuestionó la rentabilidad. El gobierno respondió instrumentando y profundizando una política de subsidios directos e indirectos al salarios. Actuaron durante una fase de crecimiento económico del país que cesó en 1957, año en el que se inicia una profunda crisis que pone de manifiesto las debilidades del modelo y su fracaso, lo que llevó al triunfo de las fuerzas opositoras en las elecciones de 1958. Reformismo en Brasil. Su origen, la dictadura militar en Brasil o Revolución Militar de 1964, Quinta República Brasileña, es el periodo histórico iniciado en Brasil con el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964, de lo cual derrocó al gobierno democrático del presidente Goulart e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo y finalizado con la victoria electoral del movimiento democrático brasileño, asumiendo José Sarney como primer presidente civil el 15 de marzo de 1985. Durante, durante, el,
Durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. Y dentro de los políticos en el reformismo en Brasil, el periodo que se extendió de 1945 hasta 1964 puede ser considerado como la era del populismo en Brasil. De otro lado estaban sectores burgueses que consideraban el capital extranjero como recurso fundamental para la promoción del desarrollo. Sin embargo, estas teorías acerca del desarrollo económico brasileño dictaban las principales tendencias de los gobiernos del periodo y tenían influencia en la definición de la política externa, en las relaciones del país con las potencias mundiales, del capitalismo y con los países vecinos. Así también el gobierno de Gaspar Dutra en 1946 a 1951 fue marcado por el alineamiento con los Estados Unidos en el campo de la política externa, de lo cual el país se dividió entre los que pensaban que el petróleo debería ser explotado exclusivamente por una empresa estatal brasileña y los que defendían de la prospección, distribución deberían ser actividades para empresas privadas, extranjeras o brasileñas. La campaña por la autonomía brasileña en el campo del petróleo entre 1947 y 1953, con el desarrollo económico y a la vez con la falta de desarrollo, investigaciones sobre movimientos sociales en las ciudades y en el campo, acerca de la estructura agraria, infraestructura urbano-industrial, demografía, integración regional, forma de explotación de los recursos nacionales y el nacional desarrollismo fue concebido como práctica capaz de llevar a Brasil a superar el atraso y la dependencia. La política externa entre 1945 y 1964, la política externa brasileña salió paulatinamente de una posición de alineación automática con los Estados Unidos por una posición de mayor autonomía con los asuntos que estuviesen relacionados a ese proceso. Mientras tanto, en las décadas de 1920 y 1940, el mundo intelectual brasileño estaba concentrado en los estudios sobre la formación, orígenes y composición de la sociedad nacional. Entre los años de 1950 y 1970, los intelectuales brasileños se preocuparon por el tema del desarrollo en el país. Estuvo presente con mayor o menor intensidad a lo largo de todo el periodo y eso ocurrió en razón, por un lado, del contexto internacional de la Guerra Fría. Entre 1950 y 1970, las ciencias sociales y los intelectuales se preocuparon por el proceso de industrialización del país. También por investigar sobre el aumento de las reivindicaciones populares en todo el mundo, de la crisis del capitalismo y los sucesos económicos del mundo socialista. Productores de la política externa. Los creadores de la política externa brasileña a lo largo del periodo estudiado son representados por los ministros de Relaciones Exteriores del país. Eran hombres políticamente articulados, intelectuales destacados en sus actividades profesionales que iban desde las líneas jurídicas al periodismo, economistas, profesores, entre otros. Oscilaban entre la alineación automática en los designios de Washington y el rechazo a la dependencia, y los primeros conservadores, influenciados por los presupuestos ideológicos de la Escuela Superior de Guerra, en 1948 por los presupuestos ideológicos de la escuela superior. Consideraban a Brasil como el mayor país de América del Sur y creía que por su posición el país debería ser un aliado preferencial o privilegiado de los Estados Unidos. Reformismo en Argentina. Su origen, el movimiento reformista de 1918, una aproximación desde la historia interna de las instituciones universitarias. Este es un movimiento estudiantil
latinoamericano desde sus orígenes en los albores del siglo XX. Ha sido un actor colectivo relevante con enorme visibilidad pública y que ha estado involucrado activamente en los procesos más significativos de transformación social que agitaron nuestras sociedades, luchando recurrentemente por la democratización de las mismas. La gesta estudiantil denominada Reforma Universitaria nació en Córdoba en marzo de 1918, cuando un grupo de jóvenes se organizaron y se levantó contra las estructuras conservadoras que consideraban alejadas de su época y del espíritu propio de la universidad. Fue entonces que iniciaron una huelga para hacer escuchar sus reclamos de un ingreso amplio a las casas de altos estudios y un sistema autónomo y democrático. El contexto. En junio de 1918 se publicó el emblemático Manifiesto Liminar que resumió los principales postulados reformistas y expresó una profunda crítica a una universidad conservadora y a un régimen académico que había llevado a mediocrizar la enseñanza, a cerrarse y combatir la ciencia. Ante la presión estudiantil, intervino nuevamente la universidad, lo que provocó la renuncia de muchos profesores ligados a los grupos conservadores y el rector electo pocos días antes. La gesta estudiantil en Córdoba constituyó uno de los movimientos de transformación universitaria más relevantes en la historia de las instituciones educativas superiores de América Latina. Dentro de lo que está, democratizó el gobierno de las universidades y abrió la posibilidad a los sectores medios de acceder a un título universitario. Bases de la reforma en Córdoba. Lucharon por el gobierno estudiantil, docentes, graduados, no docentes, autonomía universitaria, publicidad de acto universitario y docencia libre. Es decir, que era una reforma completa acerca de la educación a la juventud en Argentina. También lucharon por la libertad de cátedra, educación laica y para todos, investigación y ciencia, extensión y compromiso con la sociedad. Características particulares. Es el año del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba, hito fundante del propio movimiento estudiantil argentino y latinoamericano. Fuera del escenario argentino, ello fue aún más notorio como lo evidencian las experiencias y a la vez el año de grandes acontecimientos que se sucedieron en distintas partes del planeta y en los cuales el estudiantado jugó un papel protagónico, acontecimientos que pueden ser considerados momentos de una segunda y nueva fallida revolución mundial. La reforma no solo fue un momento de condensación y potenciación de experiencias y planteos previos, fue también un catalizador que amplió y proyectó la crítica y la acción transformadora. No cabe en duda que estos dos momentos, los años en torno a la reforma y la década del 70, han sido aquellos en que el movimiento estudiantil latinoamericano cobró mayor protagonismo, pero no fueron los únicos en que su activismo y movilización desafiaron las instituciones académicas y políticas de nuestras sociedades. La reforma universitaria de 1918. Hacia 1918 había en la Argentina 3 universidades nacionales, las de Córdoba, la de Buenos Aires y la de Plata, y 2 provinciales, la de Tucumán y el Litoral. La más antigua era la Córdoba, creada por los jesuitas en el siglo XVII y convertida en Universidad Nacional en 1856. Desde principios del siglo XX habían comenzado a formarse organizaciones estudiantiles que reclamaban participar en las decisiones del gobierno de las diferentes universidades. Los 100 años de la reforma universitaria pueden ser pensados como tradición, como rebelión, como desafío. La reforma universitaria habló durante mucho tiempo. Y, y un siglo después, toda historia es siempre historia contemporánea. Decía Benedetto Croce, indagamos lo que sucedió en 1918, los grupos clericales oían hablar de los jóvenes revoltosos que manifestaban por las calles de Córdoba y se persinaban. 100 años después he conocido a reformistas que cuando les mencionan la jornada del 18 se ponen bien melancólicos.
decirlo sin temores, la rebelión estudiantil instaló la política en las casas de estudios, la política como virtud pública, como afán de justicia, como acción creadora y lúcida. En el movimiento reformista militaron socialistas, radicales, liberales y anarquistas. En resumen, acerca del reformismo en Uruguay, Brasil y Argentina, haciendo una comparación del periodo y de la lucha constante que tenían estos tres países. En Uruguay el periodo inició en 1947 a 1958. Es dominado por gran parte de la historiografía uruguaya como neobatlismo, movimiento político que se caracterizó. Mientras que en Brasil el periodo que se extendió fue de 1945 hasta 1964 y fue considerado como la era del populismo en Brasil. Así, en Argentina sucedió la gesta estudiantil denominada Reforma Universitaria, que nació en Córdoba en marzo de 1918. Si podemos visualizar en distintas fechas, se dieron distintos periodos en cada país. En Uruguay buscaban donde encontrar y promovieron el poblamiento del campo, el surgimiento de una clase media rural mediante la ley de colonización. Y en Brasil, la lucha por la ocupación económica del territorio, el sentido de colonización, la esclavitud, éxodos, migración, entre otros. Y en Argentina, la lucha del movimiento estudiantil por poner universidad al servicio de la población. Y en conclusión, en este marco de conmemoraciones, pero también de nuevas y desafiantes movilización, se propone alentar la reflexión y aportar miradas novedosas en torno a ese movimiento estudiantil argentino y latinoamericano. Y en el futuro, a fin de salvaguardar los avances logrados en materia social en la última década y apuntar el crecimiento, el gobierno debe aprovechar las ventajas institucionales de Uruguay, así también luchando por los procesos más significativos que surgieron en esos tres países. Así concluyo mi participación y mi presentación en esta tarde. Muchas gracias por su atención y bendiciones.